utilizando constantemente. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 13. Y dice así la palabra: velad, estar firmes en la fe. ¿Ok? Estemos atentos, no nos durmamos, estemos presentes, ¿sí? Estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Oye, pues en todo tiempo nos manda el Señor que nos esforcemos, en todo tiempo, que perseveremos, que nos esforcemos y que estemos dando todo. Como lo estamos escuchando ahorita en la alabanza nos lleva a ese esfuerzo. ¿En dónde está ese Elías? ¿En dónde están esos Josés? ¿En dónde están esos David? Porque son hombres que han dado testimonio por su fe, ¿sí? Entonces, esa parte de esa fe en la cual la fe que ellos tuvieron le agradaba al Señor. Y los empezaron a identificar. Y vamos a ver ahorita en esta carta, en este libro que vamos a escudriñar, no vamos a ir verso a verso, pero vamos a utilizar la palabra hoy en día. ¿Ok? Y vamos a ver en Hebreos, en el capítulo 11, no vayan ahí, nada más les voy a comentar, en donde a partir del verso 4 aproximadamente, dicen que va a hablar de los héroes de la fe, ¿sí? Y algunos historiadores dicen que ese es el salón de la fama de la fe. El salón de la fama. ¿Quiénes están ahí? Pues vamos a ver. Pero primeramente vamos a ver qué es la fe, ¿sí? ¿Qué es la fe en la Escritura? ¿Ok? Y dice así: es pues la fe, en Hebreos 11:1, vamos por favor. Es pues la fe, la certeza, ¿sí? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero aquí se nos colaron dos personas, ¿sí? O se colaron, porque no todos son hombres, sino que también hay dos mujeres. Y te invito a que leas Hebreos capítulo 11 y vas a ver quiénes son esas dos mujeres, ¿sí? Y bueno, en general, pues el capítulo 11 de Hebreos, pues nos habla de hombres, ¿verdad? Pero bueno, dice también, y vamos a ver esa parte, que hay una nube de testigos, que ellos van a representar esa nube de testigos a nuestra vida. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Para qué representan esa parte? Vamos por favor a Hebreos, capítulo 12, verso 1. Hebreos 12, 1. Y dice así: por tanto, nosotros también teniendo de redor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asidia, y corramos con paciencia, como dice, la carrera que todos tenemos por delante. ¿Tenemos una carrera por delante? Sí, por eso es que tenemos que estar firmes. Esta carrera es la vida, es tu vida, es mi vida, pero tenemos que caminar firmes, porque a veces nos tambaleamos con las malas decisiones, y esas malas decisiones emocionalmente pues te afectan, ¿sí? Y vamos a ver cómo no a todos les fue bien, porque después se habla, ¿verdad? No, pues yo ya no quiero ser cristiano, pues me va rete mal. Mejor me tiro a la vida. ¿Para qué me ando con esas cosas? Y entonces empezamos a ser creyentes a medias. Y dice Santiago 1:8 que todo. Santiago 1:8, ¿qué dice? Que todo hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿sí? Entonces, pero vamos a ver por qué estos testigos están y por qué de alguna forma también pues nos van a ayudar, porque tienen un propósito, ¿sí? Tienen una finalidad. Pero antes de ir a eso, vamos primeramente a Hebreos, capítulo 10, verso 35.
Hebreos 10:35. Y dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, y esta parte la tenemos que observar mucho, obtengáis ¿cómo? La promesa. ¿De qué forma vamos a obtener la promesa? Y ahorita vamos a ver eso. Verso 37. Porque aún poquito y el que ha de venir vendrá. ¿Y cómo dice? Y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver cómo menciona esos testigos. Pero decía desde antes, que observáramos el verso 36, donde dice que vamos a obtener la promesa, ¿sí? Y decimos, bueno, ¿y para qué necesitamos unos testigos? ¿Para qué creen ustedes que necesitamos un testigo? Pregunta. Para dar ánimos a otros. Ellos pasaron por ciertas cosas, pero nos dan ánimo. Tal vez no fueron exitosos, pero constataron esa fe. Y nosotros podemos dar ánimo a otras personas, a dar a conocer esa confianza segura que tú has depositado en quien es tu Señor y Salvador. ¿En dónde has depositado tu confianza? ¿En dónde has depositado tu seguridad? Y esa parte es la que va a dar testimonio para otras personas. Y van a decir, yo quiero lo que tiene Adrián. Yo quiero lo que tiene Ricardo. Y así a cada uno de nosotros, yo quiero esa paz. Yo quiero esa tranquilidad. Porque va a dar testimonio de lo que tú estás conociendo. Vamos por favor a Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asidia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Quién quiere vivir más de 70 años en esta tierra? Yo creo que ahorita nadie quiere morir, ¿verdad? Pero si dijera el Señor, saliendo de aquí te vas a morir, ¿qué pensarías? Qué difícil, ¿verdad? De tener esa convicción, de tener esa certeza de lo que se espera, de lo que no estás viendo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos ser esos testigos para continuar esta carrera que tenemos por delante? Es tu vida como padre de familia, tu vida como varón, como hombre, como hermano en la fe, como hermano biológico, como conocido, como amigo. Y en esta tarde entendemos esa carrera y la vamos a visualizar, porque cada uno de nosotros se ha desenvuelto de una manera diferente en la vida, pero debemos de aprender a tener algo en común, esa certeza y esa convicción. Fíjate que yo recibí a Cristo hace aproximadamente ya casi 14 años, pero tú pudiste haber recibido a Cristo hace 30 o hace 25 o hace 40 o hace 50. Pero pudiste haber recibido a Cristo hace una hora. No hay diferencia. No hay diferencia.
La diferencia la hacemos conforme lo que estamos creyendo. Hay niños, y me atrevo a decir ahorita a los hijos de Adrián, que ustedes los conocen, están siendo instruidos en la palabra, memorizan los versículos mejor que cada uno de nosotros aquí presentes. Lo que yo anhelo para mi familia, no solamente que los memoricen, sino que los pongan en acción. Tú puedes conocer mucho de la palabra, pero ¿qué haces al respecto? ¿O qué hacemos al respecto? ¿Tienes problemas? ¿Por qué crees que tienes problemas? ¿Porque no estás siendo obediente a la palabra? ¿Porque no estás bien dirigido hacia esa carrera que tenemos por delante? Porque nos cansamos de ser buenos. No. Me voy a meter al bar, a ver, distraerme un rato porque estoy muy presionado. Demasiado presionado. Y llega tu hijo y te ve, o llega la hija, la novia, el santo. Y no es el mil máscaras, ¿no? El creyente, el que da buen testimonio. Y empieza el problema. ¿Qué problema? El sentirte chavo haciendo cosas ridículas. Dice que tengamos un corazón como niño, pero que no hagas ridiculeces. Yo era así, hacía puras ridiculeces. Vamos por favor a Hebreos 11:1, ¿no? Nuevamente. Y ahí vamos a agarrar un poquito de carrera ya. Y después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, fe, vamos a definirla como una persuasión. ¿Sí? Es una persuasión y es una convicción, pero lo podemos traducir a depositar tu seguridad en algo. Vas a depositar tu seguridad en algo. ¿En dónde depositarías la seguridad de tu vida? Amén. ¿O hay alguien que te garantice que vas a vivir el otro día? ¿Hay una caja fuerte donde te metas y digas aquí vivo por toda una eternidad? No, ¿verdad? Ahora dice que es la convicción y vamos a ver qué es esa confianza. La confianza que de alguna manera te trae una evidencia, y tanto la certeza como la convicción están ligadas íntimamente. Las dos al mismo tiempo, lo que se espera y lo que no se ve. ¿Por qué? Porque si estás esperando lo que no se ve, es porque no ha llegado. ¿Qué caso tiene? Si ya lo tienes, pues ya lo estás viendo, ¿verdad? Y la parte de lo otro, por eso decía que las dos están ligadas, porque cuando tengas enfrente lo que has esperado, te vas a sentir seguro. Y un caso es la enfermedad. Está una enfermedad presente en tu vida o en la vida de un ser querido y el Señor sana. Ay, Señor, gracias. Me ahorraste pasar lágrimas, no sé qué hubiera pasado. Y lo acabamos de pasar con el COVID, ¿no? ¿Cuántos se pusieron mal? Todos. Y seguimos vivos por la misericordia de Dios. Acompáñame por favor a 2 de Corintios, capítulo 4, verso 18. Y en esta parte que se están ligadas íntimamente cualquiera de las dos, vamos a ver esa diferencia. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven,
pues las cosas que se ven, ¿cómo dicen? Son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. No vemos a Jesús. Jesús es eterno. No vemos una vida después de la muerte, pero es una vida eterna. Lo que andamos anhelando es una vida eterna. Es algo que ahorita no lo vemos, pero tenemos la certeza y la convicción de que va a llegar. Por eso debemos de enfocarnos nosotros más en las cosas eternas. Eso no quiere decir que no te ocupes de las cosas que ves. O sea, no quiere decir, tenemos que aprender a ser diligentes. Y la diligencia nos apremia a revisar todos esos puntos en donde pudiera haber un error. ¿Sí? Porque tienes que cuidar también tu testimonio. Pues me voy a echar una canita al aire, ¿no? ¿Cómo? Y resulta que es ahora en este caso, ya estamos grandes todos, ¿no? Resulta que es la amiga de tu hija o la prima de la amiga de tu hija o la prima de la hermana de la amiga de tu esposa. Y llega a suceder cosas así que dices, en la torre en donde me he metido, ¿verdad? Vamos por favor. Romanos 8, verso 24 al 26. Romanos 8, 24. Y dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿y a qué esperarlo? Dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Tenemos que ser pacientes, tolerantes. Y tienes que dejar atrás esas necesidades aparentes de tu mala forma de vivir con anterioridad. ¿Qué dice la misma palabra? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero nos habla en Juan capítulo 5, primera de Juan capítulo 5, verso 11 y 12. ¿Sí? Y dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Uy. Ahora, fíjate nada más, ¿por qué motivo estoy hablando esto? Porque sabemos que ¿cuántos de nosotros sabemos por tradición que Cristo pagó nuestros pecados? Todos. Hasta de momento agarrabas y te ponías aquí tu Cristito, ¿verdad? O ponías tu rosario allí, pensando que un fetiche te iba a salvar. Tu vida en desorden. ¿Cuántos carros hemos visto? O sea, una vida en desorden y pensando que un fetiche, un amuletito, te iba a traer o te va a traer vida eterna. Jamás, ¿no? ¿Qué dice Isaías 53, verso 5? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Hay alguien que ahorita te persiga para matarte? No hay nadie. Nadie. Por eso es que dice aquí, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él pagó todas mis iniquidades, todos mis pecados en esa cruz. Bueno, pues vamos a darle el hacha, ¿no? No, no se trata de eso. Sino hay que reconocer, como decíamos la vez pasada, en memoria de mí, ¿qué tenemos que hacer? Pues consagrarnos al Señor. Saber que Él es nuestro Salvador.
Pero en esa parte de la fe, ¿sí? Debemos de tener una fe que sea aprobada por el Señor, no una fe fingida, sino una fe de aprobación. Y la fe que viene por aprobación es a través de la Escritura. De otra manera, ¿de dónde? ¿Cómo dice Romanos 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Por eso es que dice que es pues la fe, la certeza. ¿Quién es nuestra fe? Cristo Jesús, ¿sí? Acompáñame por favor a Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer a partir del verso 3. Y fíjate qué tan hermosa es la palabra cuando la empezamos a escudriñar, ¿sí? Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿cómo dice? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así de sencillo. Y lo escuchas y sí, lo entiendes. Pero ¿lo valoramos? ¿Lo entendemos de esa manera? Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. O sea que lo que hay en el cielo te pertenece a ti y me pertenece a mí. Pero aquí en la tierra nada nos pertenece, ni tu propia vida. ¿O sabes tú cuándo vas a morir? Pregunta. ¿Sabes cuántos cabellos, porque puedes tener más que yo, o más que nosotros, Paquito, pueden tener ustedes? Tampoco. Pero dice aquí, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nos guarda, nos protege. ¿Cómo haces con tus hijos cuando estaban chiquitos? Los proteges de la lluvia, del sol, que no quieres que ni les pegue. No, tápalo, no se va a enfermar, ¿no? Pero Él nos protege con su sangre. Pero son aquellas cosas que no vemos, ¿sí? Y después dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cómo? Todo está preparado. Nada te ha costado. Nada te ha costado a ti, nada me ha costado a mí, a nadie. Por el puro afecto de su voluntad, Él se entregó. Y después dice, en lo cual ustedes os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿Cómo? En diversas pruebas. Y apenas la estás pasando difícil y dice, por eso no quería yo ser cristiano. ¿No? ¿Quién te ha dicho? No, es una gran bendición, es un propósito del Señor. Es esa oportunidad que el Señor nos da, ¿verdad? O la capacidad que el Señor nos da para hacer su propósito. Pero tenemos que identificarlo. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Y yo dije, inefable, ¿qué significa? Que no se puede describir. Es algo que no se puede describir, pero que es un gozo. Y después dice, y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así de sencillito, nada más. Pero después nos remontamos a la fe. ¿Cómo podemos ocupar esa fe? ¿O de dónde viene esa fe? Y vamos por favor a Efesios capítulo 2, verso 8. Y vamos a leer al 9. Dice,
porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es un don de Dios. No por obras, para que no te glores. Y eso fue lo que pasó. Estos hombres, estos testigos, ¿sí? Confiaron, depositaron su seguridad. ¿No fueron exitosos algunos? Claro que no. Pero mira, acompáñame a Hebreos capítulo 11 y vamos a adentrarnos, perdón, gracias, adentrarnos para empezar a conocer un poco más de lo que está hablando la palabra y nos habla cada uno de nosotros por medio de esos testigos. Y dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos. ¿Sí? Ahora fíjate nada más cómo la gracia y la fe es un regalo de Dios. Es un regalo. Ya lo dijimos, ¿verdad? Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, decía yo hace un rato, la fe verdadera viene a través de la palabra. La fe verdadera viene a través de su palabra, pero se muestra a través de nosotros. Porque una cosa es lo que dice la palabra y una cosa es lo que nosotros hacemos. ¿Cómo puedes mostrar esa fe verdadera en ti? A través de tus actos, a través de cómo hablas, cómo te expresas, qué es lo que persiguen tus anhelos, qué es lo que priorizas, qué es lo que estás pensando, porque lo que estás pensando lo llevas a tu boca, después lo llevas a tu corazón y tan tan. ¿Cómo está tu familia? No es que tengamos el control de nuestra casa, pero que sí tengamos la instrucción para poderla compartir en la casa. Porque tú puedes ser un creyente y tu casa está de patas para arriba. Entonces, ¿muestras tu fe? ¿O es una fe fingida? Ay, hermanos, va duro, va duro. Santiago capítulo 2, verso 17 al 20. Santiago 2, 17 al 20. Así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Por eso voy a lo de tu casa. Puedes decir que tienes fe, pero ¿y tu casa cómo está? Tu esposa, tus hijos, el ministerio que el Señor te dio. Entonces es cuando nosotros decimos Santiago 1:19. ¿Qué dice? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. Sé pronto al oír, al escuchar. ¿Sí? Muy bien. Pues bueno, ahora sí vamos a ver en esta parte de Hebreos del capítulo 11 esos hombres de fe, esos testimonios, ¿verdad? Y vamos a ir, por favor, al primer hombre. Y el primer hombre le vamos a poner el título de adorador. ¿Quién quieren ser adoradores? Todos, ¿no? Bueno, yo por lo menos sí. Sí. Y le vamos a poner el título de adorador y se llama Abel.
Dice Hebreos capítulo 11, verso 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dio lo mejor, le ofreció lo mejor de lo que él hacía, a lo que él se dedicaba. Vamos a Génesis capítulo 4, verso 4. Y vemos cómo Abel alcanzó testimonio de que él era justo. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Necesitó fe Abel para adorar al Señor? Por supuesto que sí. ¿Sí? Acompáñame por favor a Juan, capítulo 4, verso 23 al 24. Sí necesitó, la necesitó. Todos necesitamos de fe, ¿ok? Y dice Juan 4, 23 al 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Era necesario? Sí, tener ese espíritu de adoración. Es como fue Abel. ¿Ok? Vamos a ver el segundo hombre. Y a este le vamos a llamar el que caminó con él, el que tuvo comunión. Dice, y ese le vamos a poner así, dice Hebreos 11:5. Enoc. ¿Sí? Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué fue lo que pasó en esta situación? Él tenía comunión con Dios. Todos nacieron y murieron. Muchos nacieron, muchos murieron, pero Enoc no. ¿Por qué? Por su fe. Obedeció, pero tuvo intimidad. Vamos por favor a Génesis capítulo 5, verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces quiere decir que caminar con Dios, ¿qué significa? Tener comunión con el Señor. Porque en cualquier momento, en cualquier tiempo, vamos a llegar con Él. ¿Sí? Vamos a Efesios capítulo 4, verso 17. Vamos a ver cómo es el caminar. ¿Cómo puedes caminar en esta vida? ¿O cómo deberías de caminar en esta vida? Dice Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Quieres irte a tomarte una copita? ¿Te quieres ir con los amigos para distraerte un ratito? ¿O simple y sencillamente nada? No hay ninguna necesidad. Pero entonces, si no hay una necesidad, ¿en dónde está tu corazón? Porque dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿verdad? Vamos a Efesios capítulo 5, verso 2. Y dice así, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos
Vamos al 8 ahí mismo, pero en el 8, por favor, Andri. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y no es necesario que te metas a un antro, ¿eh? Verso 15. Y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No me importa lo que me digan, yo voy a hacer lo que se me pega a mi gana. Y te dice el Señor, por favor, sé sabio, no seas necio. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Dice verso 16, aprovechando, ¿cómo? Bien el tiempo, porque los días son malos. Todo el tiempo que estemos en esta tierra, ¿cómo va a estar? ¿Van a ser los días? Malos. Vamos al verso 7, es Hebreos 11, verso 7. Y vamos a ver al obediente. Le vamos a poner el obediente. Este tercer hombre, ¿quién te imaginas? Es Noé. Noé. ¿Cuántos años se tardó en hacer la barca? 100 años. Híjole, ¿necesitó fe para ponerse a chambear 100 años? Pero bastante, ¿no? Imagínense. Y llevan esto, y madera, y madera, y madera, y madera. Vamos al verso 7 de Hebreos, y dice así, por la fe Noé, ¿cómo? Vuelve a mencionar la fe. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Con el simple hecho de ejecutar su fe, ¿cómo dice la palabra? Condenó a los que no tenían fe. 100 años, ¿tú crees que no estuvieron viendo lo que llevaba y los otros? ¿Cuántas personas vemos que pasan y van y vienen? Y la oportunidad que tenemos ahorita de aprender. Vamos a Génesis capítulo 6, verso 20 al 22. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Instrucciones. Y dice, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y dice en el 22, ¿sí? Y lo hizo así Noé. Caramba, ¿se necesitaba fe para tener la obediencia? Claro, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe este hombre no hubiera tenido la obediencia necesaria para cumplir conforme a todo lo que Dios le mandó. Pero bueno, ¿necesito fe para obedecer? Sí. Y bastante, ¿verdad? ¿El Señor quiere que seamos obedientes? ¿O el Señor quiere que tengas fe? Claro. ¿Que seas obediente? También. Acompáñame a Santiago 1:25. Y por eso, dice, y es una recomendación de mi pastor, ¿no? De mi amado pastor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. O sea, observa bien lo que hoy tienes en tu vida. La escritura, su palabra, la de la libertad. Y después nos dice, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo,
sino un hacedor de la obra, como dice, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado. Y dicen muchos, no, doblemente feliz, sí, doblemente feliz, pero el día que estés glorificado tu cuerpo, esté glorificado tu cuerpo, tu espíritu, mejor dicho, te sentarás a la mesa y el Señor te servirá. El Señor. Vamos al cuarto hombre, ¿te parece? Híjole, este hombre, un extranjero, totalmente, vivía todo el tiempo en tiendas. No se hizo ni una casita de tabique, ni una casita de madera, todo el tiempo en tiendas. Y es Abraham. Abraham. Hebreos capítulo 11, verso 8. Y dice, por la fe, otra vez, ¿cómo? Caramba. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Obedeció sin saber a dónde iba. Pero no solamente él obedeció, sino que también como vivió en tiendas, también sus hijos vivieron en tiendas. Pero no solamente sus hijos, también sus nietos. O sea que no es como meterlo en un horno de microondas, ¿verdad? Y decir, voy a vivir esto y quiero vivir esto y ahí están los resultados. No. Es fe. Totalmente. Acompáñame por favor a Filipenses capítulo 3, verso 20. Filipenses 3, 20. Y dice así, mas nuestra ciudadanía, ¿en dónde está? Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Por qué tuvo que vivir en tiendas este hombre junto con toda su parientela? Porque era necesario. Era necesario. Dice Colosenses, vamos a Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4. Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Que no te interrumpe, que no tienes una casa. No te digo que tengas fe para tenerla, no. Ten fe para que obedezcas lo que Dios quiere en tu vida. A veces nos ocupamos y dice el mundo, si a los 30 y tantos años no hiciste esto, ya no hiciste jamás nada en tu vida. Eso es mentira. Cristo Jesús dice, se me viene un versículo ahorita antes de continuar leyendo el número 2. Dice, desead como niños de recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2, si no me equivoco. Para crecer para salvación. No te dice que para que tengas una casa bonita, ¿no? No te dice que para que tengas un carro. Que no te aflija eso. Y dice, verso 12, Colosenses 3, por favor. Sí, ¿verdad? Si era ese. Sí, ok. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Después dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Lo crees? Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es lo que anhelamos. Que anhelamos tener esa certeza y esa convicción en la cual vivimos. Si la vivimos así, con una certeza, con una convicción. Acompáñame por favor a Juan capítulo 14, verso 2. Porque cuando vives con esa certeza y esa convicción, hay un hogar mejor que el que te puedas imaginar aquí.
hay, dices, maravillas de las casas o maravillas de hogares o de playas o de islas. Olvídate de eso. Ve lo que dice Juan 14:2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Para ti, Leo. Para cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, si ellos no hubieran vivido de fe, ¿qué tendrían ellos? No habla de que fueron hombres exitosos. Y aquí te dice para que tengas éxito en la vida. Y nos confunden o les confunden a los demás, mejor dicho ya, ¿no? Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 11, verso 13. Antes de ir a este verso, quiero decirte que de los que hemos estado hablando, muchos no vieron la promesa. No la vieron. Pero su fe fue certera, fue convincente. ¿Sí? Dice Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y a veces que tú te desesperas y tiras la toalla. Hoy estamos aquí para entender esa parte. Tu fe debe de ser genuina. Tienes que tener esa certeza y esa convicción. Porque tanto Abraham, Isaac y Jacob lo vivieron sin verlo. El padre de la fe, Isaac, Jacob, sus hijos, el pueblo de Israel, ¿no? Lo vivieron sin verlo. Pero nosotros necesitamos aprender a vivirlo, que eso es diferente. Porque en nosotros está la revelación y el conocimiento de Él. Efesios 1:17, por favor. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento, ¿cómo? De Él, la palabra, la escritura. ¿Necesitábamos testigos para que nos echaran ánimos ahorita de lo que estamos haciendo? Por supuesto que sí. ¿Sí? Vamos por favor al quinto hombre. Y el quinto hombre nuevamente se lleva el galardón, Abraham. ¿Sí? Pero ahora le vamos a poner a Abraham el resistente. ¿Cuántos de nosotros resisten ciertos acontecimientos? Vamos por favor a Hebreos capítulo 11, verso 17 al 19. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció ¿a quién? ¡Uy! A su hijo. Ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. ¿Unigénito por qué? Porque era la promesa. Recordemos que tenía Ismael también ya más grandecito, pero él era la promesa. Isaac era la promesa de Dios, el unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Híjole. Aquí quiero decirte que tu fe tiene que ser probada, pero tiene que ser aprobada por Dios. No por tu esposa, no por tus hijos, no por tu jefe de trabajo, no por el pastor, no, sino la fe tiene que ser aprobada por Dios. Claro que sí, ¿no? Si no, imagínate,
Ahora vamos a ir a otro grupo de hombres y estos los vamos a poner en paquetito para que se vayan juntando, ¿verdad? Como nosotros. Y a estos los vamos a llamar los futuristas. ¿Sí? ¿A quiénes? A Isaac, a Jacob y vamos a involucrar a José. Pero nada más vamos a leer la primera parte de Hebreos 11:20. Y dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob. ¿Ok? Entonces aquí vemos cómo los dos primeros fueron bendecidos, pero el tercero también profetizó. Y el tercero es José, del que vamos a hablar. Profetizó el futuro. ¿Qué fue lo que pasó con Isaac? ¿Y qué fue lo que pasó con Jacob? Pues llegaron a Egipto. ¿Sí? Y de esos que llegaron a Egipto, pues uno quedó como primer ministro, preparado por el Señor. Y él empezó a profetizar. Desde muy pequeñito él profetizaba. Pero vamos a ver cómo ellos se bendijeron. Isaac bendijo a Jacob y de ahí viene el futurista. Vamos a Éxodo capítulo 13, verso 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de ¿quién? De José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con ustedes. Y tú dirás, pues un muerto, ¿qué? Bueno, más bien, unos huesos, ¿qué? Pero él estaba profetizando que la llegada de Jesús, de Dios, estaba pronta. ¿Sí? Muy bien. Pues vamos ahora al sexto hombre. Y el sexto hombre, pues es Moisés. Y vamos a ver cómo Moisés renunció al mundo en su totalidad. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? Vamos a Hebreos 11:24, por favor. Y dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Renunció al palacio, renunció a estar en esas delicias mundanas, por supuesto. ¿Cómo puedes renunciar a lo que ahorita tienes? Imagínate Moisés, renunció a tener todas las riquezas. Pues Faraón se sentía como Dios. Imagínense, cuánta riqueza no había en Egipto. Vamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1. Y vamos a leer hasta el verso 4. ¿En dónde está tu cabecita? Ahorita, ¿dónde está pensando en todos estos hombres? ¿Cómo su fe dio testimonio? Y muchos, como dice, muchos la abrazaron, muchos la saludaron, muchos solamente la vieron y muchos ni siquiera la vieron. Dice Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que reste en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a renunciar? Lo que no estás haciendo bien. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿A quién le adoras? ¿Al dinero? ¿A quién le adoras? Imagínate nada más. ¿De qué manera nos está mostrando todas estas cosas? Inmediatamente me identifico. ¿Con cuántas de estas te identificas? Dice,
A estos les parece cosa extraña que ustedes no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Ay, aleluyita. Échale, pichón, tómate una. Érale. Miéntele a fulano, miéntele a sutano. Escóndete de los demás para que no te vean de lo que estás haciendo mal, porque sabes que ante los ojos de Dios, mejor dicho, no saben que ante los ojos de Dios estás expuesto, pero estás encubriendo ante los ojos de los hombres. Por ahí dice, ¿no? Si Dios lo sabe, y Dios sabe perfectamente lo que hacemos. Uy. Ahora vamos a ver aquellos hombres que no tienen nombre, o bueno, sí tienen nombre, pero que sufrieron demasiado, ¿sí? Vamos a Hebreos capítulo 11, verso 36. Se me salté uno, pero ahorita. Dice, otros experimentaron como vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Ahorita no estamos en eso. Mira, la puerta de par en par. Y puede entrar cualquiera, aunque sea esto de varones, puede entrar cualquiera. No tenemos prejuicios con esto. ¿Sí? Y bueno, dice, hay otro grupo de hombres anterior que también tuvieron fe. Y vamos a ver a Hebreos, capítulo 11, verso 32 al 33. Ya estamos por terminar. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de que Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y aquí vemos que vivir de fe pareciera, o estamos comprendiendo que no es porque fueron rescatados. Y hacemos ver a un Dios que no existe. Porque piensas que estando en Cristo Jesús todo te va a ir bien. Y eso es una mentira. Vas a estar consciente de las cosas que están pasando. ¿Por qué? Porque vas a comprender tu fe. Y dice, puse un comentario, ¿verdad? Que precisamente un comentarista dice que lo importante no es que Dios libere, sino que Dios te apruebe. Ya soy libre. Ahorita eres libre y al ratito pecaste. Sino que en realidad Dios te apruebe lo que tú estás haciendo. ¿Cómo puedes identificar tú que estás haciendo lo correcto? ¿Cómo lo puedes identificar? Cuando crees que todo lo conoces. Cuando crees que ya no hay nadie que te diga lo que debes de hacer, cómo lo debes de hacer. ¿Sí? Fíjate nada más, cada uno de estos hombres dieron su testimonio. Cada uno de estos hombres fueron testigos para que nosotros no cometamos esos errores. Algunos adoraron, otros caminaron, otros obedecieron, otros vivieron como extranjeros, otros pasaron pruebas, otros pensaron en el futuro, otros renunciaron al mundo. Pero cada uno de ellos su fe fue aprobada por Dios, aunque no fueron exitosos. ¿Cómo podemos ver o cómo puedes verte en ese espejo tú? De no ser una gente exitosa, sino ser una gente o ser un hijo de Dios, mejor dicho, porque a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios.
¿Cómo poder tener esa certeza? ¿Cómo apropiarte de esas palabras y llevarlas no solamente a tu mente, sino bajarlas a tu corazón? No importa la edad que tengas, no importa. Hay niños que son ancianos en fe a su corta edad. Y hay ancianos que son bebés en la palabra. Pero para todos aplica igual. ¿Oramos? Bendito Padre, Señor, te damos gracias en esta tarde porque eres bueno, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esos hombres de fe que tú anhelas, Señor. Como estas personas, Señor, como estos que han dado testimonio de su fe. Gracias te doy, Señor, nuevamente por la vida de mis hermanos aquí presentes. Llénalos de ti, Señor, al igual que a mí. Llénanos, Señor. Sé tú en todo tiempo y en todo momento quien gobierne, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a doblegarnos, a saber, Señor, a tener esa certeza, esa convicción de que tú eres, Señor, el protagonista de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes, a ser tolerantes, a saber y comprender, Señor, que este camino, Señor, o esta carrera es más adelante, es de larga distancia, Señor. Ayúdanos, Señor, a también extender nuestro testimonio a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra sea viva y sea eficaz en nuestras vidas para ser de testimonio y animar y exhortar a más varones, Señor, a más personas como las que estamos aquí, Señor, sencillas, humildes. Bendícenos, Señor, y llénanos de ti siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor.